Listo. Ok, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este encuentro, tertulia poética sobre la paz y el despertar de la conciencia. Bienvenida María José Castejón Trigo, productora de escritoras del siglo XXI. También le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de lujo, el doctor Carlos Zarzalejo, quien también nos va a estar acompañando en esta tertulia poética dedicada a la paz y al despertar de la conciencia. Bienvenida, María. Bienvenida, María. Encantada de estar otra vez contigo y bienvenido al doctor Carlos Zarzalejo. Muchas gracias. Mis queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a Escritoras del siglo XXI y a la Federación de Místicos Internacionales, junto con el Círculo Universal de Embajadores de la Paz, a nuestra tertulia poética, la paz en el mundo y el despertar de la conciencia. Asimismo, a mis compañeros Ana María Manuel Rosa, María Tirone y Carlos Zarzalejo, un especial saludo. Muchísimas gracias, María. Bueno, queridos amigos, vamos a tener entonces esta tertulia. Estamos súper agradecidos en estos momentos tan importantes, históricos del mundo, donde creo que algo que requerimos es la paz. Algo que tenemos que trabajar es la paz, es el despertar de la conciencia. Por eso la Federación de Coaches Místicos Internacionales es un honor para nosotros también estar al lado de las embajadoras universales de la paz, igualmente con escritoras del siglo XXI y por supuesto acompañados de nuestro querido poeta, escritor venezolano, aclamado internacionalmente, el doctor Carlos Zarzalejo, para que toquemos este tema tan importante, profundo, y llevar una reflexión, porque creo que lo que tenemos que hacer es compartir nuestras propias reflexiones con las demás personas y de alguna forma pues encender un farol, una lucecita, una vela, para que las demás personas también pues se puedan contagiar o inspirar de nuestras propias experiencias. Con el permiso voy a presentarles pues a María Castejón Trigo, quien es la primera persona que va a compartir sus experiencias con su libro Amar las Palabras. Tenemos a María, ella es natural de Cervera de la Cañada, Zaragoza, España, licenciada en Física Atómica y Nuclear, diplomada en Historia de la Ciencia por la Universidad de Zaragoza, en Teología por el Instituto Internacional de Teología de Madrid, en Cinematografía por la Universidad de Valladolid, 4 cursos de Bellas Artes, 20 exposiciones de pintura al óleo, 3 exposiciones de dibujos desnudos masculinos. Actuaciones altruistas, profesora de lectoescritura de jóvenes ingresados por orden judicial, directora de Los Niños Versifican, coordinadora de poesía de mujeres, directora del cortometraje Vivir sin ti. Representante de cine en el Año Internacional de la Juventud, vicepresidenta de la UMECEP España. Responsable del evento Escritoras del siglo XXI. Entrega de placa de reconocimiento de Ayuntamiento y Pueblo en General de Cervera de la Cañada por las virtudes y conocimientos adquiridos. He leído poemas en residencias de mayores, dice María Castejón. Lectura de cuentos para niños, una tarde de cuentos. Como poeta, redactora del canal Bajo Aragón y La Hora del Bajo Aragón, jurado en concursos de poesía y narrativa de niños y adultos. Publicación en varias revistas online. Entrevistas en televisión española e hispanoamericanas y en radios, incluida en el Diccionario de Autores Aragoneses. Contemporánea de 1885 a 2005. Ha publicado los libros de poesía, Poemas infinitos, Solfea mis curvas, Sensaciones compartidas, El sí o el no. Traducido al bengalí y al portugués. Amar las palabras, traducido al bengalí. Y las antologías Cuatricromía Alfa, Poesía de Colores, Poesía desde los Balcones, Poetas en Red, Poetas del Ebro, el libro de los 500 autores con clave de fa aún mayor, Antología Bolivia, España, Poesía Reciente, incluida en la Antología Hispanoamericana de la Poesía Erótica, escrita por mujeres.g.
publicada la novela El manantial del ciervo, escrito el prólogo del libro de poesía Levantemos el corazón, del padre César Alejandro. Academia Mundial de Cultura y Literatura, con sede en Brasil. Silla 11 Patrón. Pedro Calderón de la Barca. Premio Latin Music Awards a la personalidad cultural del año en España. Embajadora cultural de FUCUN Latino de España. Miembro de la Asociación Aragonesa de Escritores y de la Asociación Cultural Rey Fernando de Aragón, coordinadora en Zaragoza del Festival Internacional de Poesía. Bienvenida, María. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, María. Bueno, yo les voy a hablar del sueño de la libertad para conseguir la felicidad de mi libro Amar las palabras. Está editado con Libros del Mississippi, en cuyo editorial lo pueden encontrar del 10 al 30 de junio con un descuento del 35%. También lo pueden encontrar en Amazon y en la distribuidora Harpo, sin gastos de envío. Y en YouTube pueden ver videopoemas recitados por mí. El sueño de la libertad. ¿Cómo usar las palabras para no hacer daño a los demás? Amor con mayúsculas. Saber perdonar y tener en cuenta que las palabras se enamoran, como también pueden llevar al odio. Siempre luchar por la paz, por la palabra adecuada, no enfrentar a los pueblos, sino utilizar la palabra para la unión y el cariño, sin restricciones de raza, color o estatus social. Respetar al otro utilizando palabras adecuadas, nunca dividir, siempre sumar. Sumar inteligencia, sabiduría, cultura, de tal forma que todos nos respetemos y logremos un mundo mejor. La libertad tuya está donde empieza la del otro, como bien se ha dicho ya. Un ser libre que respete la vida, el medio ambiente, en armonía con él y con ella sus semejantes. Cuidemos la tierra, que es lo más preciado que tenemos. Ella nos provee de nuestros alimentos, del aire que respiramos. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad, de la armonía de los animales, con los bosques, en definitiva, de la vida. Según el Dalai Lama, cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizá aprendes algo nuevo. Gracias. Muchísimas gracias, María. Bueno, muy bonito tu poesía. Ese está en el libro Amar las Palabras. Y unas reflexiones tuyas sobre la paz. ¿Qué piensas tú a las personas que nos están escuchando en este momento? ¿Qué recomendaciones o qué consejos nos puedes dar para vivir en la paz? Pues la verdad es que es fundamental el respeto hacia la otra persona, pero el problema es que la paz la controla el poder económico. O sea, no sale de nuestro margen. Está controlada por el poder económico. Y ellos nos llevan de un lado para otro. ¿Qué podemos hacer contra eso? ¿Cómo controlarla desde una persona normal? Claro. El gran capital. Pues es que es muy difícil. Claro, entiendo, María. Vamos a salir de la pantalla gigante. A ver. Galería. Ok. O sea que para ti, María, la paz está relacionada con la economía. Con el poder económico. Con el poder económico. Sí. O sea, definitivamente para ti tiene un peso fundamental el manejo, el mal o el buen manejo de lo económico. Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Ok. Por ejemplo, ahora esta pandemia se está hablando que es la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que es una guerra biológica. Así es. Entonces, se nos ha ido de las manos. Esto, no hay información factible para saber exactamente, porque hoy te llega una información y al otro día te llega la información contraria. Entonces, no estamos informados, estamos desinformados. Sí. Y en realidad es que yo pienso que es que no sabe nadie nada de lo que pasa con esta pandemia. Como pasó con la gripe española del siglo XVIII, del 1918, que se llamó gripe española porque era en el único sitio en el que había información, porque no entramos en la Primera Guerra Mundial. España fue neutral. Y no es que naciera en España, fue en todo el mundo. Lo que pasa es que era en el único sitio que había información libre
sobre la gripe de aquel año de 1918, y además fue también el único sitio que se puede investigar, porque los demás sitios estaban en guerra. Entonces... O sea, según tu punto de vista, estamos hablando de que... aquella gripe mató más que la Segunda Guerra Mundial, más personas que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que esto que estamos pasando ahora es una tercera guerra mundial. ¿De dónde ha venido? ¿De qué parte? Ya no quiero meterme en ese lío, pero si vino de un sitio, si vino del este, si vino del oeste, si vino del centro. Pero sí que creo que es una tercera guerra mundial. Bueno, definitivamente yo también coincido contigo, María, la desinformación. Hoy en día los analfabetos del siglo XXI no son las personas que no saben leer. Pienso que los analfabetos del siglo XXI son las personas que no tienen la capacidad para manejar la velocidad con la que nos llega la información. Entonces, discriminar esa información es bastante complejo si la persona no ha adquirido un buen hábito de lectura rápido y además la capacidad de síntesis para poder crear sus propias opiniones al respecto. Pero hay métodos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar pues a paliar ese flagelo, digo yo, que actualmente pues está alrededor del mundo. Y por supuesto que como dice el Papa Juan Pablo II, que quería compartirlo pues cuando me toque a mí también, pero complementando lo que tú estás diciendo, María, el Papa Juan Pablo II, y siempre me impactó cuando él dice que la paz está fundamentada en 4 pilares fundamentales: el amor, la libertad, la justicia y la verdad. Entonces, definitivamente, si no hay justicia, si no hay verdad en cuanto a la información, si no hay libertad, porque hemos perdido la libertad, pero claro, si no hay amor, no podemos vivir la paz, digamos, en el exterior, en la parte externa. Claro, pero todo eso está controlado, los medios de comunicación están comprados. ¿Cómo más has dicho? No me acuerdo lo que te iba a decir. Ya. Bueno, María, gracias por tu intervención. No sé si quieres aportar algo más. Pues no, nada más. Bueno, a continuación les voy a presentar al doctor Carlos Zarzalejo. Bueno, bienvenido, Carlos, a nuestro encuentro, nuestra tertulia de poesía sobre la paz y el despertar de la conciencia. Quiero hablar un poquito desde el punto de vista de mi interacción con Carlos. Él me editó 3 libros. Él es un afamado poeta, escritor venezolano. En su oportunidad, él me obsequió este libro, Wake Up, un libro maravilloso, que es Despertar, por cierto. Este libro ganó el concurso de Festival Mundial de Poesía del 2015. Y voy a leer para todos ustedes, para presentar a Carlos, gracias por estar aquí con nosotros, su currículum. Con una voz particular, pletórica de hallazgos lingüísticos, el poeta Carlos Zarzalejo entrega en este volumen, en su libro, su mensaje vivencial. La rica tesitura de sus versos se afianza en el inconmovible sustento del ser personal. Nos dice: suave es la vida antes de las bombas, como la repentina y extraña retirada del mar en los tsunamis. Una obra sólida traspasada de belleza. Esto lo expresó Ximena Hurtado Yarza. En su libro, que como les dije anteriormente, ganó el Festival Mundial de Poesía en el año 2015. Carlos nace en Caracas en 1975, doctor en educación, docente, poeta, ganador de la 6ª Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares 2015, ganador del 6º Concurso Nacional de Poesía que otorga la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello 2015, ganador del concurso para autores inéditos 2014, mención poesía, que otorga Monte Ávila Editores. Ha participado en los talleres de expresión literaria de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, y Monte Ávila Editores.
entre otros. Actualmente se desempeña como docente en el Instituto Pedagógico de Caracas, asimismo coordina la Filmoteca del Centro de Investigación, Desarrollo, Experiencias de la Praxis Docente CIDEPD. Además, es el fundador de la Cátedra Libre Juan Antonio Vasco UPEL IPC. Adelante, doctor, con sus reflexiones sobre el hombre consciente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, María. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, hacer una pequeña aclaración que no estoy en Venezuela actualmente, resido en la India, trabajo para una organización en la ciudad de Bangalore, al sur de la India. Hace un año salí de mi país y sí tuve la oportunidad de trabajar por más de 14 años en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, donde me desarrollaba, entre otras cosas, en el área de prácticas profesionales, prácticas docentes, que tienen que ver con todo esto de la didáctica, la pedagogía y la praxis docente. Entonces, bueno, quería aclararte ese punto. Y bueno, sobre la paz y la creación de una conciencia universal, he escrito algunas cosas. No soy un experto en la materia, ni cerca. Sin embargo, he escrito algunos ensayos, algunos artículos, algunas reflexiones. Esta en particular que voy a compartir con ustedes hoy fue una reflexión que yo hice en el doctorado de educación en el año 2013. Escribí esta reflexión y quería compartirla con ustedes porque hace referencia no solamente a la paz como concepto, sino también al tema de la conciencia. Porque, bueno, también la paz, hay como mucha confusión a veces con el término de la paz, porque a veces incluso el silencio puede ser la guerra. El silencio, la quietud puede ser la guerra. Esas personas que, bueno, no digo nada, me quedo callado. ¿Me entiendes? Pero estás en guerra en ese momento. Estás en guerra. Entonces, a veces el silencio puede ser más bélico que, qué sé yo, ¿no? Que una discusión. A veces el silencio puede ser más bélico que una discusión. Entonces, bueno, más o menos hacia eso va este artículo, hacia ver un poco los fundamentos de los conceptos. Y bueno, se los voy a leer para después compartir un poco sus impresiones. Se llama El hombre consciente. Primera parte. Vamos hacia un momento crítico de magnitudes insospechadas en la evolución histórica social de la humanidad. Ese momento comienza cuando el hombre se plantea la existencia, esta vez sí, en un territorio finito, al menos en la tradición aceptada mundialmente como territorialidad. A pesar de que los antiguos tenían su concepto de finitud, hablando entre otras cosas en términos exclusivamente metafísicos, ahora lo es territorialmente, lo cual es definitivamente finito. He dicho con anterioridad que las posibilidades subterráneas son hermosamente infinitas. La Tierra es en masa habitable, esto incluye el subsuelo, insospechablemente infinita. No es posible la sobrepoblación en la Tierra. Hay sí una condición antropocéntrica que le es muy costosa a la Tierra en función del entendimiento entre los elementos. Por lo tanto, la Tierra, en un terremoto, es siempre la mala, la salvaje. Por esa forma de pensamiento, hay gente que habla de luchar contra la naturaleza, cosa que es la ridiculez más grande que se haya podido decir, entre otras cosas, porque la Tierra es un elemento. La especie humana es una contradicción en el cosmos. En nuestro universo conocido no existe la intencionalidad del mal excepto en el hombre. Hay un mal real y un mal humano. El mal real es todo lo que se opone al orden cósmico. A veces ambos conceptos coinciden. El acto consciente es alinearse, orbitar. Hay un aparente equilibrio entre las masas descomunales,
lo que nos hace pensar, a veces erróneamente, que el equilibrio es bueno. Hablar de equilibrio, cosa que no haré en este pequeño ensayo, es siempre volver a esa idea dicotómica de la antigüedad de las fuerzas que se oponen. A mi juicio, el concepto de las fuerzas opuestas se parece más a la forma como funciona el cerebro que a una inteligencia cósmica. Porque la gran enseñanza de los maestros, que está en toda forma de pensamiento, desde los calendarios de los antiguos hasta la ciencia, es el orden. El orden rige al universo. El orden es ser lo que se es siempre. Que no exista duda de eso, como nadie duda que existe el sol. Urge la conquista del subsuelo, entender la dinámica de la Tierra para no cometer los mismos errores de la era troposférica. Ser uno y todo es una condición necesaria para poder seguir habitando esta Tierra en la cual nos hemos convertido en elemento. Es decir, la paz, no como el equilibrio necesario que debe existir en los sistemas. Eso es hablar de la paz en términos de antagonías, porque la conciencia es una sola. La paz es estar en armonía consigo mismo. No hay otra solución. La tierra como elemento tiene su posición suficientemente forjada en las batallas del fuego para imponer su gobierno. Esto es, el hombre debe entender la dinámica de la tierra, armonizar con ella. Hasta ahora nuestra relación con la tierra ha sido de usufructo de la producción. La tierra es la dueña de la comida, hablando de manera empírica. De allí los conceptos lamentables formulados por algunos sectores de la academia y de los medios, como planeta salvaje, vida salvaje, refiriéndose a todo lo que es según su esencia éntica. La tierra tiene su gobierno y sus normas, su profundidad habitable, su calor interno, fuerzas insospechadas que se debaten en el centro de la tierra, que son las mismas que se debaten en nuestro pecho. El centro de la tierra es una forma de conciencia. Son, además, las mismas fuerzas que mueven a Pico de la Mirandola, 1486, en su discurso sobre la dignidad del hombre, la terrible historia de la aparición del Estado-Nación. Las guerras en la actualidad, para no mencionar términos como era posmoderna o contemporánea, son de hecho más focalizadas y concretas que las guerras de la antigüedad, que eran vagas porque carecían de una visión ontológica de la especie. Hoy, aunque muchas veces incumplida, la asunción de que existen delitos de lesa humanidad por primera vez planteada en el planeta, agua, tierra, agua, fuego y hombre, se plantea la necesidad de una conciencia unitaria que pueda dirimir asuntos de carácter tan trascendental como el respeto y la compasión. Un pensamiento supranacional que regule las condiciones mínimas para la convivencia, esto es, el respeto éntico. Somos en la actualidad cerca de 6.000 millones de habitantes. Este dato es viejo porque el artículo es anterior. Por más que publicitariamente entiendo que la guerra es un gran negocio lucrativo, la guerra actual no ha cobrado ni cerca del 1% de la población total de la especie, en un periodo o momento determinado. La especie hoy está robustecida, hay recursos suficientes. Quiero aclarar que menciono a la especie como unidad y no estoy incursionando ni cerca con una interpretación acerca de la repartición o no justa de la tierra, en términos de los modelos económicos existentes. Me refiero entonces al hombre en su conjunto, a la especie humana tratando de vivir en un planeta que se empeña en dominar y el cual es completamente indomable. El hombre está vivo y está transitando un camino, el único camino posible en la evolución. Cuando me refiero al camino de la especie, me refiero a una fuerza que está dentro de nuestro ADN, en el que nos hace pensar en la vida como condición inexpugnable de la existencia, vivir o nada, lo eterno. Ahora hemos llegado, sin lugar a dudas, a un momento donde los elementos están atravesando por un proceso que yo llamaría de acomodación. El agua, la tierra, el fuego, el aire, el hombre, en su conjunto, han comenzado a cambiar negativamente. Quizás pudiera pensar que me estoy yendo hacia un lado más esotérico, al estilo de Castaneda, pero no es así. Este desorden hace que el agua potable sea de difícil acceso, el aire esté lleno de plomo y de otras sustancias tóxicas, el fuego está calentando la tierra más de lo que ella usualmente necesita estar, la tierra tiembla.
El hombre necesita acomodarse, no la tierra. No tenemos la autoridad cósmica para dominar a la tierra en tanto ella es un ente, como tampoco la tierra jamás ha considerado nuestro exterminio, porque esta forma de pensamiento es exclusiva de la especie humana. El hombre debe entender de una vez por todas el concepto de vida. Todo tiene vida, no solo el hombre. Esa idea prehistórica de que solamente los seres vivos viven es totalmente absurda y bajo ningún argumento científico no aceptable. La vida es movimiento y en el universo no existe nada estático. Las espinas en la rosa son un mecanismo de defensa, punto. La tierra es una gran rosa, digámoslo en la tradición poética. La tierra, el agua, el fuego son elementos y tienen razón de ser. Lo que ocurre, intención y voluntad, es jurisdicción de una fuerza originaria muy poderosa. El concepto de perfección es básicamente humano, o en términos más específicos, atendiendo al lenguaje. Cada partícula del universo es perfecta. No existe nada énticamente superior a nada. Y llegar a esa forma de pensamiento es la cúspide del pensamiento actual. Por ello, el papel de la escuela debe repensarse para el desarrollo de una conciencia éntica. Esto es, yo soy como cada cosa es. Por lo tanto, un sistema educativo basado en primitivos sistemas de evaluación, donde solo se tranza con material científico por un lado y por el otro con el entretenimiento, no puede convertirse en un vínculo real con la conciencia. Todos saben que lo más sensato que pudiera hacerse en la escuela desde la más temprana edad es poner en práctica el concepto de fraternidad. Extrañamente, la primera preocupación en la escuela es de facto el número. En todo caso, no es buena la idea de prescindir del hombre como ser que pueda amar. Segunda parte. Si bien es cierto que la mente es incapaz de explicar al universo, también podemos aseverar que es suficientemente grande y hermosa como para vivir a gusto en ella. Sin embargo, miramos con cierto estupor, lástima y a veces menosprecio a quienes dedican su vida a meditar, a entrar en esas complejas imágenes de la mente. Ellos, para nuestra envidia, viven en un orgasmo continuo y prolongado, mientras usted y yo disfrutamos de una suculenta comida chatarra. La mente es infinita, ya se ha dicho, pero por eso el concepto de locura está vagamente esbozado. La locura es una de las más hermosas claves para entender la mente. Se demostró en artistas como Artaud, Reverón, Rafael José Muñoz, etc. Que en lo más hondo del ser está la técnica, cosa que nos puede llevar a pensar que la técnica siempre es verdad y por encima de cualquier cuestionamiento, epocal o no. Por eso decimos la mejor hallaca es la de mi mamá, porque es esa relación parental, subsiste el misterio más grande que es el amor. En consecuencia, cuando alguien se expresa así diciendo ni más ni menos que todas las hallacas son buenas porque la técnica es buena, la hallaca es la mujer, es el vientre de la madre que guarda el guiso, que es la vida. La hallaca es la mujer preñada, es el amor. De esta manera las madres tejen la vida, la cuecen, mientras los muchachos se sacan los dientes en los pasillos. Pero cuando la mamá sale a ver qué pasa, se acaba la pelea. Las madres son donde la fuerza bélica tiene un lugar idóneo para arrodillarse. El amor de madre es el amor de Dios, o sea, Dios mismo. La palmada es la rectitud, el recordatorio de que el cuerpo tiene una parte lumínica capaz de reflexionar metafísicamente. Y con esto no me refiero a los padres y madres que tienen por conducta violentar los derechos del niño en complejo de desarrollo, por eso ya está abiertamente expuesto en las leyes. Me refiero a templar el espíritu. La palmada es la civilización, la palmada es lo telúrico, entre el total desconocimiento de uno como especie y el respeto. La voz es una palmada, hacerse con el estandarte de la especie. Ningún paso hacia la conciencia puede atentar contra ella. El hombre libre, el hombre lobo del hombre, el hombre antropófago al estilo de Oswald de Andrade, no es cuento de camino. El hombre no puede vivir sin política porque es una forma elevada de relacionarse. Los demás son historias inverosímiles.
Otra aberración puesta de manifiesto en los pseudomísticos, gurúes, y para ustedes contar infinidad de practicantes de alguna forma de magia, es la minimización del cuerpo a pedazos de animalidad. El cuerpo es una unidad indivisible. La mente es la parte lumínica del cuerpo y no tiene existencia propia, sino como parte del cuerpo, o en el peor de los casos, como tema trivial en la filosofía, psicología, o la fraudulenta industria del cine empeñada en mostrarnos algo que no somos para que lo seamos. Sin embargo, cabe destacar que en ocasiones la magia es un buen atajo hacia la conciencia. Pero deténgase por un instante a pensar. Imagínense un mundo donde absolutamente todos los seres humanos están en perfecta meditación, celibatos, votos de esto y aquello. Sería perfecto en el supuesto denegado de que se puede vivir del prana, el hombre planta cuyo origen es incierto y que probablemente esté ligado a orígenes asiáticos. Respeto esa forma de vida y la valido como expresión de la conciencia, pero me pregunto, si todos meditamos, ¿quién trabajaría para producir la comida? Personalmente, y sé que no solamente, sé que el hombre planta es una forma de utopía mental donde todos estamos sentados en un on perenne sin reproducirnos, ni tocarnos, ni hablar. Cabe mencionar que estas prácticas de meditación son muy difíciles de seguir por el hombre actual. La vida, bajo esta óptica, se dibuja terriblemente insípida, aburrida y lo peor aún, irrealizable, como también lo es la utopía de Tomás Moro y todas las formas prístinas de la política. La vida es sensación porque es nuestra naturaleza. Por lo tanto, un mundo virtual es perfectamente posible en tanto la ciencia y la tecnología pongan los avances de la neurociencia en una práctica continuamente digital, un mundo persistente con posibilidades sensoriales infinitas. La dictadura de lo kinestésico se fundamenta en una mentira que es la piedra angular de los mundos virtuales. Muy pocas cosas que vemos pueden tocarse como intención animosa directa. La montaña está allá, la veo, pero no puedo tocarla, al igual que el sol, una nube, el océano. Lo virtual no es nuevo en el hombre, ya lo afirma Edgar Morin al referirse al hombre imaginario. Las filosofías orientales tan sublimes no han alcanzado el lugar en Occidente que pudiera esperarse, ni siquiera en sus propios países de origen, porque no logran engranar al cuerpo. Templar no significa negar en su sentido estrictamente ontológico. El cuerpo es lo que es. Entender esto es vital para la especie humana en búsqueda de la expansión lumínica. Ahora, comprender qué es lo que hace al cuerpo es la magia más pura. Hoy todo está en Internet, excepto el cuerpo mismo. Cuando se halle este algoritmo, digamos en unos 50 años más, la vida ecobiológica habrá perdido el peso como fuente de nuestra preocupación y nuestros sueños. El hombre tiene que hacerse de su propia comida pactando con los elementos como lo hicieron las plantas. Por ejemplo, comerse una naranja está bien porque no matamos al ente que es el árbol, así como las plantas toman nuestro CO2 para su sustento. Pero hay ciertas prácticas alimenticias que no pueden ser calificadas más que criminales. Tercera parte, muy breve. No se puede ser lo que no se es. Estamos atrapados en esa condición éntica que implica la existencia. La libertad consiste en la posibilidad real de asumir el tránsito a la conciencia, despertar o no. Es imposible dejar de pensar, excepto en algunos estados alterados de la mente, y es discutible, como el sueño, etc. Por lo tanto, la existencia no está condicionada por el pensar. De hecho, la existencia no está condicionada por nada. Uno es y punto. Sin embargo, todo pensamiento no está alineado con la conciencia. Esto es, existe un orden cósmico en donde las cosas son lo que son sin que sea necesaria su justificación. La simbiosis es la luz, la posibilidad real del hombre de vivir en completa armonía con el cosmos y no al revés. Es bastante ingenuo el pensar que el universo se adaptará al orden humano, entre otras cosas porque el universo es lo primero y lo último, y el hombre es un incidente. Es por ello que no hemos logrado ya en el siglo XXI solucionar los grandes problemas en la Tierra, sino que por el contrario se han agravado las guerras, el hambre, las enfermedades, el desorden en los elementos. Todo puede ser inventado, por lo tanto el peso no debe estar sujeto a la creación misma, sino a su teleología,
esto es, el para qué de la creación. Todo conocimiento debe estar en función de la simbiosis, todo pensamiento debe estar en función de la iluminación, no de la creación por sí misma. El simple pensar no nos asegura como especie la simbiosis. El asesino piensa, el científico que crea una bomba de seguro piensa. La conciencia es el fin último del ser, su estado más puro, donde es posible el mundo maravilloso que han descrito los pensadores iluminados desde la antigüedad hasta nuestros días. Por ejemplo, por medio de la razón se puede llegar a la insensatez y a la iluminación. En consecuencia, la conciencia y las distintas formas de aprehensión del conocimiento en muchas ocasiones son excluyentes. La razón no tiene potestad para cambiar lo que es, porque todo lo que existe tiene una razón de ser, pero está obligada a transitar el camino de la conciencia, es decir, la simbiosis, el respeto éntico. La conciencia es el estado más elevado del pensamiento, no la razón, ni la ciencia, ni la religión. Transitar el camino de la ciencia y la religión para llegar a la verdad puede ser tan provechoso en tanto los principios universales no sean vulnerados. Nadie puede cuestionar el cuerpo, nadie tiene potestad para cuestionar la existencia de un orden universal, nadie puede cuestionar un terremoto porque sencillamente el universo es irrecreable. La conciencia no trata de la paz política a la que hace referencia Ortega y Gasset, sino de la paz como orden cósmico. Por lo tanto, toda guerra es de suyo injustificable. Toda agresión verbal, escrita o física es inaceptable. Hemingway, en El viejo y el mar, nos muestra la idiotez de la razón, la técnica al servicio del odio, el morbo de la muerte por el simple hecho de sabernos la cúspide de lo creado. Los tiburones comen pez y punto. Esa es su naturaleza. El sol quema, la tierra tiembla, la mujer menstrua. Ideas tales como planeta salvaje, vida salvaje, entre otras cosas, solo sirven para reflejar el antropocentrismo desmedido en el que se ha sumergido la especie humana. Sin embargo, he allí la grandeza del hombre. Es el único ente capaz de llegar a la conciencia. De la misma manera, como no podemos juzgar a un niño con las leyes de los adultos, no podemos juzgar a lo no humano con principios humanos, que como ya mencionamos anteriormente, somos posteriores. No se puede concebir lo creado como lo otro, sino como parte de una misma cosa. Los tiburones no son asesinos, porque dicho calificativo es exclusivo de la especie humana. Alimentarse es un principio universal que está íntimamente relacionado con el orden. Es así como los poderosos tiburones mantienen un equilibrio, un fino equilibrio en el ecosistema oceánico y planetario. La especie humana ha roto ese pacto. Los hombres son los únicos seres que matan por el simple hecho de saberse superiores, de saberse retado por un mundo hostil y perverso. La razón es la superación de la animalidad, pero la conciencia es la superación de la razón pura. Quinto, el hombre consciente no se rebela en contra de la creación, el rebelde metafísico, ni contra su amo, el esclavo rebelde, para camisa, sino que se rebela contra todo lo que se opone al orden universal, al prodigioso orden cósmico. Así, este hombre consciente se opone a la animalidad en el hombre, no a la animalidad en el resto del reino animal, porque la capacidad de pensamiento es una virtud que ha adquirido el hombre, en el cual es capaz de entenderse y cuestionarse a sí mismo. Por lo tanto, la no conciencia es la negación al orden superior, llámese Dios, energía creadora, etc. De tal manera que el hombre consciente se le ha dado ni más ni menos la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento del orden universal en la tierra, es decir, el amor. La única diferencia entre el resto de los animales y el hombre es que este último tiene la capacidad de ser consciente de la conciencia. El hombre consciente sale de la mera animalidad para entenderse como uno y todo a la vez. Puede comprender el frágil equilibrio que existe en el ecosistema terrestre. Los esfuerzos por salvar al oso panda, por ejemplo, de su total extinción, dan cuenta del hombre consciente. Pero la despiadada cacería del oso panda, que lo ha llevado casi a su total extinción, también pone en evidencia a un hombre animal, un primate sumamente peligroso, es capaz de razonar. El hombre en ese estadio primitivo, que es la razón,
se cree dueño de todo cuanto existe en el planeta. Entiende la dinámica de la Tierra como una simple catástrofe natural, como una suerte de caos donde él, por medio de su sapiencia, es el llamado a controlarla. El hombre animal, muy bien representado por el viejo en la obra de Hemingway, en El viejo y el mar, es el valiente anciano que adoramos desde niños cuando se opone ferozmente a los tiburones para que no le roben su pescado. Es más, terminamos teniendo cierta sensación de odio a los tiburones por el simple hecho de querer quitarle el pescado al viejo. Es el mismo hombre que canta Simón Díaz en su famosa tonada cuando manda al muchacho a traerle la carabina para matar al gavilán que se come las gallinas. Es decir, el hombre animal es el que se revela al orden cómico, el que entiende la creación como un acto caótico. Es Simón Bolívar cuando dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. El hombre animal es, por lo tanto, de una fina perversidad y de una racionalidad absolutamente, absurdamente asesina. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí les dejo estas reflexiones que escribí hace un tiempo y que, bueno, probablemente tenga que revisar algunas cosas acá. Gracias María Castejón, gracias María Tirone por la invitación a este maravilloso espacio de discusión que ustedes han creado. Ya va que... Yo podría preguntarte una cosa. Dígame. ¿A qué te refieres con la conquista del subsuelo? Ah, muy bien, muy bien. Se ha hablado mucho actualmente sobre la conquista del espacio. De hecho, las exploraciones del espacio, la NASA, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Ojo, pienso que la conquista del espacio es algo. No digáis que no.